la elección de Matos Moctezuma por la ideología en vez de por la ciencia. He aquí la segunda parte de la síntesis que Matos Moctezuma hizo de su posición acerca de los restos de Cuauhtémoc exhumados en Iztaccíhuatl. Síntesis que ofreciera a invitación de Salvador Rueda en ocasión de contestar preguntas del público. La primera parte puede verse en nuestro video número 12. Prosigue diciendo el señor Matos. Bueno, y abrimos un primer tema. Matos Moctezuma como ideólogo de la ciencia atribuida a priori. Dice, entonces, como digo, si se piensa, si hay un pensamiento en relación a X acontecimiento, etcétera, y la gente lo avala, lo repite, etcétera, pues es muy respetable. No se trata de querer a fuerzas cambiar su... No, es su forma de pensar, ¿no? Fin de la cita. De acuerdo, señor Matos. Actuar de otro modo reanimaría guerras de religión como la de los 30 años centroeuropea. Pero veo que quiere usted añadir otra idea. Seguro será tan buena como esta. Y el señor Matos prosigue del siguiente modo. Pero ya cuando no se trata solo de libertad de opinión, sino que entramos a los análisis, a los estudios documentados, etcétera, y ya en los de 76 de la Comisión Bonfil, pues ya con una tecnología mucho más refinada, pues los resultados están ahí. Fin de la cita. Bueno, señor Matos, aunque es pertinente que distinga entre opiniones, y por supuesto defienda usted la libertad de opiniones, ahora su idea está deficientemente formulada, pues habla usted de estudios y análisis serios, etcétera, pero no los señala como específicamente científicos. Posiblemente usted lo implica. Pero asunto tan delicado no debe quedar implícito. Parménides ya distinguió hace más de 25 siglos entre la mera opinión, doxa, y lo que realmente es la verdad, aletheia. Así que se trata fundamentalmente de la verdad y de su demostración, en este caso, Iztaccíhuatl, Cuauhtémoc, etc., su demostración histórica, la verdad histórica científicamente demostrada. Pero usted de esto no habla, sino de nuevas técnicas, de tecnología más refinada, pero estas no garantizan la verdad, menos aún la demostración científica de esta, apenas si son auxiliares. Y eso, que efectivamente lo sean, depende de cómo se las emplee. Si no, son parafernalia que aparenta ciencia y verdad para sacar adelante mentira e ideología. Como ve usted, ser explícito y preciso en este punto es fundamental. Y usted no lo ha sido. Más bien dice, los resultados están ahí, refiriéndose a los de la Comisión Bonfil, presuponiendo los verdaderos y científicos, presuponiéndolos, no demostrándolos. Lo peor es que usted presupone, por el contrario, que no fueron verdaderos ni menos científicos los resultados de Eulalia Guzmán y de la Comisión del Banco de México. Y en otros momentos usted ha tratado de nacionalistas e ideológicos a Eulalia, a Diego y otros. Así que usted distingue entre ideología y ciencia, así como opiniones que no se reducen a una u otra, además de existir aquellas que pueden ser verdaderas
y otras que pueden orientarse ideológicamente de alguna manera. Son distinciones pertinentes. Parmenídeas o aristotélicas podríamos llamarlas incluso, y hasta baconianas, etc. Pero sobre la base de esta distinción correcta entre ideología y ciencia, opiniones verdaderas, etc. Pero sobre la base de esta distinción correcta, usted lleva a cabo un salto mortal. Presupone qué es verdad y qué no. ¿Qué es ideología y qué ciencia? Sin demostrar científicamente que su distinción sea correcta. Tal y como jamás demostró que los resultados de Eulalia et al., digamos, para abreviar y para sonreír un poco en medio del deprimente desempeño del señor Matos, jamás demostró que no fueran correctos. Solo así podemos explicarnos que diga usted que de los trabajos de la Comisión Bonfil los resultados están a la vista, presuponiendo que son verdaderos y científicos, pero en la ciencia nada está a la vista, sino que todo debe ser demostrado. Esto es, sacado de la oscuridad y llevado afuera. Exteriorizar sus relaciones internas hasta hacerlas patentes, etc. Su apología de los resultados están a la vista, aunque no la estuviera usted aplicando, como sí lo hace a la Comisión Bonfil, de tan dudosa conducta, es una afirmación anticientífica. Solo los resultados sometidos a un proceso de demostración se ajustan al punto de vista de la ciencia. Y de ello usted nada. Usted es ideólogo de la ciencia atribuida a priori. Esto es ciencia. ¿Por qué? A priori. A priori, a conveniencia. Usted es ideólogo de la ciencia atribuida a priori a conveniencia, señor Matos, pues por sobre su empirismo, para el que los resultados de la ciencia están a la vista, procede como Luis Althusser o Luis Althusser, a quien de joven leyó, lo dogmatizó y luego ya en 1976, siendo integrante de la Comisión Bonfil, le dio un uso creativo a su dogma. Es decir, repartiendo usted es científico o usted es ideólogo, usted es científico también y usted repartió papeles. El caso es que la ciencia se demuestra o no lo es, y el científico que se dice tal, que tiene un título de científico otorgado por una universidad, solo lo es formalmente y de derecho, pero no de hecho. Para hacerlo, debe demostrarlo cada vez. No atenerse a la autoridad, a la presuposición, al prestigio. Pues todo eso tan caro puede, sin embargo, ser malversado, como usted bien lo sabe. La humildad y no el prestigio infatuado es la actitud propia del científico auténtico, porque sabe que cada vez debe demostrar su ser científico. En fin, no me malinterprete. No lo estoy moralizando, ni en general moralizando, sino hablando de ciencia, la cual, por supuesto, tiene su ética propia, la de la verdad. En la epistemología se involucra esencialmente, junto con la arquitectura del saber y los métodos para constituirlo, la ética de la ciencia y del científico, su camino. Esto es su método, su cómo es que logra ser en verdad científico.
Por eso el subtítulo de mi libro, Cuauhtémoc negado, no solo dice cuál es mi tarea científica en este libro, el análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, sino que el subtítulo añade, especifica que cumpliré esa tarea ateniéndome a verificar los métodos de cada negación o afirmación de la autenticidad de dichos restos y asimismo explorando la arquitectura del saber construida en ocasión de negar la autenticidad de los mismos o aquella construida en ocasión de afirmarla demostrativamente. El subtítulo termina pues con aquello de epistemología y método. Dígase, la epistemología y método de la negación o de la afirmación de dicha autenticidad. Pues sin afirmación, ¿qué se estaría negando? Toda negación supone lógicamente la afirmación. Quien sigue con rigor el camino de la demostración, de las demostraciones científicas, es un científico ético, y el que no, aunque quisiera serlo y lo pretenda o crea serlo, no lo es. Tal es la ética de la ciencia involucrada, como le digo, en la epistemología. El caso es que las comisiones negacionistas y la Bonfil por antonomasia no demuestran lo que dicen, sino más bien demuestran múltiples contradicciones lógicas en su discurso e incluso sesgos ideológicos en los que se enlazan dichas contradicciones, etc. De suerte que la ética de los dictámenes finales de dichas comisiones no es la de la ciencia. Y seguramente muchos de sus integrantes fueron o aún son personas amantes de la verdad, y en casos particulares su trabajo dentro de dichas comisiones fue científico y por tanto ético, ciertamente, pero eso no ocurrió siempre y al grado de que los dictámenes finales negacionistas son profundamente ideológicos, aunque recubran su cara con máscara que parezca ciencia. Tal es uno de los resultados de mi investigación en dicho libro. Resta por tratar un cabo que quedó sin anudar en lo que antecede. Abrimos un segundo tema. Falseando a Marx para defender a Cortés. Ciertamente, no invento cuando digo que usted leyó Althusser o Althusser y que de ahí copia usted, como lo hace también Alejandra Moreno Toscano en su dictamen para la Comisión Bonfil. De ahí copia usted la decisión, o de Althusser copia usted la decisión de designar a priori científica a la Comisión Bonfil, e ideológica a Eulalia Guzmán, etc. Y lo leyó a Althusser precisamente siendo usted joven, por allá, cuando Roger Bartra le publicaba a usted en Historia y Sociedad, la revista científica del Partido Comunista Mexicano, de la que él era director y requería polemizar contra Mauro Olmeda para validar la teoría de que el mundo azteca se regía por el así llamado por Marx modo de producción asiático, y usted se ilustrara en Maurice Godelier sobre el tema y luego pasara de este marxista estructuralista al otro, a Althusser, precisamente para completar el tema con la epistemología de este, expuesta primeramente en La Revolución Teórica de Marx de 1966, con esa flamante oposición tajante, tan característica del estructuralismo, entre ciencia e ideología. Y ya bien armado,
le sirvió a usted a Roger Bartra contra el morganiano engelsiano Olmeda, precisamente porque él era muy conveniente a usted, ya que así, aparentando novísimo marxismo no dogmático, sacaba usted adelante la idea cortesiana de que los aztecas vivieron bajo un imperio despótico tributario, a la manera del modo de producción asiático. Hago notar que esta fue la truculenta vía para atacar el concepto, ese sí producto de investigación de campo, el concepto de Confederación Azteca, pues derivada por Lewis Morgan de la Confederación Iroquesa. Y había que atacarlo, porque con dicho concepto Morgan refutaba la narrativa cortesiana dominante en toda la historiografía de la conquista, hasta que llegó Eulalia Guzmán con su libro Relaciones de Hernán Cortés sobre la invasión de Anáhuac, evidenciando todas las mentiras de Cortés, en primer lugar, esta del presunto imperio azteca. Pero ahora llegaban Roger Bartra y usted aplicando dogmáticamente el concepto válido para el mundo asiático, aplicándolo al de Anáhuac, en vez de construir teóricamente el concepto de modo de producción anahuaca, como sería el camino auténtico de la ciencia. Y de un tajo, 1, reponían a Cortés en su sitial, pero con corona pseudomarxista. 2, pisoteaban a Dúo, a Olmeda. 3, pretendían haber criticado a Morgan y al Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, basado en Morgan, y aunque dogmáticos no estalinistas, como Althusser o Althusser. 4, pasaban por antidogmáticos y de paso científicos. Mientras 5, mintiendo a Marx de cabo a rabo, pasaban por ser auténticos herederos de Marx por sobre Stalin, en cuyos manuales se utilizara a Engels y a Morgan para tratar de explicar el mundo azteca. Pasado el auge cultural del marxismo en América Latina a fines de la década de los 70, a usted le comenzó a incomodar Marx, de tal manera que puede consultarse una bibliografía suya actual y no se encontrará por ningún lado, extensa como es de 142 páginas, ninguna referencia a sus artículos publicados en Historia y Sociedad, pero en los números 7, 8 y 9 de dicha revista puede seguirse la polémica de ustedes contra Mauro Olmeda a su obra Sociedades Precapitalistas. Abriendo fuego Roger Bartra en el número 7 y contestándole Olmeda en el 8. Respuesta de Mauro Olmeda, se llama la nota que escribió este. Mientras usted en el mismo número y sin que Bartra metiera las manos, le daba a Olmeda por la retaguardia con su, así se llamaba su artículo de usted, contra una falsa interpretación de la sociedad prehispánica. Roger Bartra pudo, entonces, decretar que el imperio azteca era un modo de producción asiático, con grandes obras hidráulicas colectivas, como los de Asia, pero fundamentalmente despótico tributario, en resonancia con el imperio azteca a la Cortés, despótico tributario y sanguinario. Y usted sostuvo algo análogo, así como Alfredo López Austin, reponiendo a Cortés, esto es, la narrativa del invasor, malversando a Marx, oponiéndolo francamente con Engels, pero sobre todo
con la realidad, aunque ocultándolo. Así validaron al invasor, distorsionaron la realidad histórica y civilizatoria del caso, mientras encadenaban al marxismo a tal dogma para las siguientes décadas, hasta hoy. Y bueno, en aquel entonces y en la línea recién descrita, ya en el número 9 de la revista Historia y Sociedad aparece usted firmando un ensayo sobre la filosofía de lo mexicano. Claro, una filosofía de lo mexicano con corazón cortesiano. Una vez recién travestido Cortés a Marx para simultáneamente revocar a este por la vía de someterlo a Cortés, por la bonita vía fabricada por usted y Roger Bartra recién esbozada. Excepto López Austin, usted y Roger Bartra clavaron el puñal y luego se alejaron del marxismo e incluso se le voltearon en contra. Una rigurosa cuestión epistemológica la convirtieron en estilete político ideológico de sorprendente penetración pro-cortesiana y anti-anahuaca, etc. Y usted, consecuentemente, perfeccionó dicho estilete hasta volverlo anticuautémico. Pero si respecto al tema del modo de producción asiático la trampa se encubre, se revela vergonzosamente a cada paso respecto de Cuauhtémoc. Pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Por eso ha cabido denunciar aquí su correspondencia. En nota a pie publicaremos en el video las citas, los libros de Olmeda, de Bartra y los artículos de usted, etc. Así como la crítica al neostalinismo de Althusser, llevada a cabo por Henri Lefebvre en Más allá del estructuralismo, etc. Bueno, abrimos un tercer tema. Máscara de ciencia e ideología de gremio contra Eulalia y Loret. Máscara de ciencia es, por ejemplo, cuando se dice análisis, estudios, documentos, etc. Y se añade tecnología mucho más refinada. Y lo peor, cuando a esto se le añade y los resultados están ahí, tal y como usted lo dijo, como al pasar, señor Matos. Incluso sin mencionar a la ciencia, sea presuponiéndola o más bien porque usted duda de ella, esto es, de que sea posible. Así que por bien o por mal, usted no dijo ciencia, para que no le digan que dijo una mentira o que instauró con sus palabras una máscara de ciencia. Pero si ni la referí, diría usted en defensa de no fabricar máscaras de ciencia, ni ciencia. Pero otro día será el apropiado para platicar de su escepticismo respecto de eso que se dice ciencia, sobre todo en el terreno de la historia. Y cómo es que su inseguridad al respecto lo lleva a magnificar el papel de las tecnologías sofisticadas o refinadas como garantía de ciencia, cuando que así nomás solo son máscara, un pseudo. Perdone que me haya ocupado con cierta amplitud de un asunto que parece no ameritarlo. Por favor, siga usted hablando. Y sí, el señor Matos prosiguió diciendo acerca de los integrantes de las 3 comisiones negacionistas que, lo cito, por eso es que, por ser científicos altamente calificados que emplearon tecnologías refinadas con resultados a la vista, que él presupone científicos sin demostrarlo, por eso es que estas personas que habían sido convocadas a estas 3 comisiones, termina la cita, pero aquí quizá por ser evidente cómo terminaría laudatoria y apologéticamente su oración, Matos Moctezuma se desvió hacia un tema correlativo y en realidad que él tiene por antagónico, pues dijo, hubo una cuarta
comisión, la del Banco de México, que se armó a petición de doña Eulalia, mientras que las 3 comisiones negacionistas del INAH que Matus a priori toma por científicas, fueron convocadas por la Secretaría de Educación Pública. El secretario Gual Vidal, en las primeras, en la última ya estaban otros funcionarios, ¿verdad? Termina la cita. Por donde vemos que el doctor Matos Moctezuma se atiene al membrete del INAH y de la Secretaría de Educación Pública, esto es, a un argumento de autoridad otra vez, para señalar a priori que fue científico el trabajo de dichas comisiones negacionistas, mientras a priori desprecia como no científico el de la Comisión del Banco de México, formada por científicos de la más alta calidad. Y lo hace con el chisme de que dicha comisión se formó a petición de Eulalia Guzmán, como si por ser ella algo deleznable a priori, su petición lo fuera. Y por ende, la labor de dicha comisión no pudiera sino a priori ser deleznable, no científica, pues inconfiable. Así que con ese gordo prejuicio de tinta negra que se corre en el papel y todo lo ensucia, ya se entiende que el doctor Eduardo Matos Moctezuma no le pareció digno de perder su tiempo el ocuparse de estudiar a fondo las pruebas científicas entregadas por doña Eulalia y por los científicos de la Comisión del Banco de México. Así que no conoce sus métodos ni los entiende. Y en fin, que según este prejuicio gordo, no hay nada que demostrar, sino que el membrete, la tecnología refinada y la refinada y prestigiosa identidad de las personas integrantes de las comisiones negacionistas son garantía de ciencia y resultados a la vista que no hay que cuestionar. Y eso de que porque a petición de doña Eulalia se armó la Comisión del Banco de México a priori, está mal. No es sino otro argumento de autoridad por el lado malo. Como cuando te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Puro prejuicio, y el prejuicio como autoridad por encima de la ciencia. Una ideología similar privó en los integrantes de las comisiones negacionistas restantes, no solo en la Bonfil y no solo en el doctor Matos, sobre todo en su maestro, el doctor Alfonso Caso, o en Guilberto Jiménez, etc. Por eso nos detuvimos en describir dicha ideología de gremio que militó contra la ciencia mexicana tanto al interior de dichas comisiones como fuera de ellas, contra Eulalia Guzmán y el grupo de también prominentes científicos que la apoyaron, pero que se atuvieron no a su prestigio y membrete, sino a demostrar rigurosamente, ciencia en mano, y también sirviéndose de tecnologías refinadas, pero sobre todo ciencia en mano, incluida la ética de la ciencia, la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. En todo caso, Eulalia Guzmán era integrante prestigiado del INAH, pero para ella no vale la protección ideológica prejuiciada del gremio. Y no por ser mujer, pues otras mujeres científicas no fueron atacadas por el gremio, sino altamente valoradas. Eulalia Guzmán fue atacada porque el gremio rechazó las verdades que ella demostró científicamente, pero eran incómodas para dicho gremio o para los jefes políticos del mismo, etc.
como incómodos resultaron una década atrás, más o menos, los descubrimientos y teorías de la arqueóloga Lorette Sejourné sobre Teotihuacán, en especial la de que fue la demostración, la Tolán o Tula clásica, la gran Tolán del centro de México. ¿Por qué? Porque esta tesis de Lorette Sejourné de que Teotihuacán fue la gran Tolán del centro de México militaba contra los intereses políticos, económicos y prestigiosos del gremio triple o trío formado por Alfonso Caso, Guilberto Jiménez y Jorge R. Acosta. Este que, años más tarde, fuera el jefe de arqueólogos del INAH, que iniciara la impugnación al procedimiento de excavación seguido por el equipo de Eulalia Guzmán en Izcatiopan. Al gremio no le gustó esa idea de la arqueóloga Sejourné porque, dada la casualidad de que el Nobel arqueólogo Acosta trabajaba en las excavaciones del centro ceremonial de Tula, Hidalgo, y el gremio quería prestigiar a Acosta, así que atacó a fondo la tesis de la arqueóloga para sacar adelante la idea de que la gran Tolán fue Tula, idea que prevalece. Enrique Flores Cano ha denunciado esta operación del trío que volvió a caer encima de otra arqueóloga de tesis incómodas, Eulalia Guzmán, en 1949. Léanse las páginas 313 y 314 del libro de Flores Cano, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, 2004, y se verá de nuevo al trío actuar contra Lorette. En todo caso, es sobre las premisas que ha puesto el señor Matos y que hemos ido analizando que él ya se encamina hacia la conclusión de su intervención del siguiente modo. Pero para ello vamos a abrir un cuarto tema: la respetable ciencia y dramatizando a Diego. Dice, pero lo importante aquí es, piensen ustedes, ¿qué hubiera sido lo más fácil para estos investigadores? Decir sí, sí es Cuauhtémoc y ya, se acabó el asunto. Pero no, eran personas con total, digamos, científicos que no iban a mentir, parece ser lo que deja implícito Matos, pues sigue diciendo, por más que hubo amenazas en 1950, como los hubo en la última comisión también, la del 76, la comisión Bonfil en la que participó Dardo Matos Moctezuma, ¿verdad? Bueno, Diego Rivera otra vez, ya que lo mencionaron tanto, Salvador Rueda y Patricia Ledesma, pues hay que decirlo, Diego Rivera en alguna declaración periodística dijo, hay que fusilarlos por la espalda a los investigadores que se pronunciaron en contra de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, porque son traidores a la patria, se sobreentiende. A los de risas del público, Salvador Rueda, sí, a los académicos que habían sido fieles a su conocimiento científico, académico y científico. Fin de la cita de Matos Moctezuma. Bueno, tenemos aquí un argumento de autoridad dramatizado, ya que el señor Matos alude a los científicos, los llama académicos, e implica que por ser científicos no solo dicen la verdad o se apegan a lo que creen es verdad, sino que por ser académicos o científicos, él implica que necesariamente
demuestran científicamente lo que creen ser verdad. Pero no, ser científico realmente no es un estatus o una cualidad metafísica, sino un verbo, una acción consistente precisamente en demostrar científicamente posibles verdades que lo son. Y eso precisamente, eso fue lo que no lograron los académicos que participaron en las comisiones negacionistas, incluyendo al doctor Eduardo Matos Moctezuma, que a lo más demostraron científicamente algunas verdades particulares del tema, pero no una tesis global como la que sostuvieron. Poner en duda la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y el colmo es el proceder acostumbrado de Matos y Rueda, que se deslizan de continuo a la negación franca, sin tener pruebas para ello. Y ni más ni menos, contradiciéndose ellos con las autoridades, con las aludidas comisiones que realizaron el esfuerzo científico parcial aludido y se acataron a la posición de dudar, pero no negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Pero dichas comisiones negacionistas, decíamos, en vez de demostrar sus tesis con pruebas y argumentos coherentes, no solo cometen múltiples contradicciones lógicas, sino que proceden a rechazar las pruebas científicas y argumentos coherentes, consistentes con aquellas ofrecidas tanto por Eulalia Guzmán como por la Comisión del Banco de México. Pero rechazan pruebas y argumentos sin explicar los criterios por los que lo hicieron. Y no los explicitan precisamente porque dichos criterios no eran científicos, los de las comisiones negacionistas. Y es el día, 47 años de entregado el dictamen de la Comisión Bonfil, en que aún no se dignan explicitar sus criterios, como si fueran ignorantes de los procedimientos científicos normales. Pero no lo son, sino que la cosa es impresentable. Pero deben defenderla por ideología de gremio y porque identificaron su ego y su prestigio con dicha negación, que solo aparentó un simple poner en duda, etc. En realidad, se negaron a que algún día en el futuro la ciencia lograra entregar un veredicto positivo respecto de dicha autenticidad. ¿Cuál fue la implicación de dicha duda? Se emperraron por razones ideológicas gremiales coincidentes con la ideología hispanista opresora y antinacionalismo mexicano. Igualmente articulada en esto con la ideología imperialista o no colonialista de Estados Unidos. Ahora bien, la aludida dramatización del caso, la aludida en nuestro subtítulo, la aludida dramatización del caso deriva del hecho de protestar Matos y Rueda, etcétera, por las invectivas y amenazas que Diego Rivera lanzara en la prensa de entonces a quienes, parapetados detrás de su prestigio académico, rechazaban las pruebas científicas de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Pero ni Rivera demostró en ese entonces, ni dichos académicos, pero ni Rivera demostró en ese entonces que dichos académicos no tenían pruebas científicas para llevar a cabo tal rechazo. Ni Matos ni Rueda demuestran hoy que dichos científicos las tuvieron o las tenían. Y entonces tampoco demuestran que la asunción de Rivera de la doblez del asunto era infundada. Solo hacen aspavientos, dramatizan y multiplican las variantes del argumento de autoridad, como aquí, en que
desautorizan a Rivera por ser nacionalista. Y luego, siguiente variante de argumento de autoridad, por usar violencia verbal. A ver cómo está la cosa, a ver. Y a tal punto lo hacen que de inmediato fabrican otra variante del argumento de autoridad. Asumen que la violencia verbal es ipso facto violencia física letal, dado el prestigio de aquella de ser violencia. Es decir, hacen metafísica de la realidad, tanto respecto de quien cuestionó a los científicos negacionistas, como respecto de estos para sí absolutizar un trazo real. Sea este, por ejemplo, la violencia verbal y poder renegar de él desautorizándolo. O, a la inversa, si les conviene, enaltecer un rasgo de los científicos aludidos, lo son per se, aunque en particular nada demuestren científicamente. Son metafísicamente científicos, como Diego es metafísicamente asesino. Entonces, vamos a seguir citando. Entonces, concluye el señor Matos su idea. Esa es la libertad de las opiniones y creencias y otra es el veredicto de la ciencia. Son dos cosas paralelas y tan respetables una como la otra, pero no nos confundamos. Bueno, no sé si respondí. Salvador Rueda contesta, sí. Patricia Ledesma, risas del público. Salvador Rueda, sí. Me eché un rollazo ahí, pero no sé, bueno. Termina diciendo Matos Moctezuma. En realidad no, Matos. No te echaste un rollazo. Pues no es laudable lo que expusiste. Fuiste rollero, que no es lo mismo. Pues siempre mantuviste la idea errónea de que la ciencia es respetable, como digamos el señor obispo o el padre de sus hijos, etc. Pero no asumiste jamás que la ciencia para hacerlo debe demostrar las verdades posibles o demostrar que no lo son. No asumiste la diferencia específica entre la credibilidad moral cotidiana acerca de la respetabilidad del vecino. Ese que quizá, no lo sabemos, asesinó a algunos. Y el ejercicio propio de la ciencia, que solo colateralmente guarda relación con la respetabilidad, ya que su ocupación es la verdad, demostrarla científicamente. Esto es metódica, lógica y aún experimentalmente. Esa ciencia, sí, que muchas veces desvergonzadamente desprestigia a este o aquel. Por ejemplo, cuando la ciencia criminalística demuestra que el respetable vecino era también tremendo asesino, o desprestigia a instituciones y a sociedades o procesos históricos enteros como el colonial o el no colonial, antes tan prestigiados, así como prestigia a otros cuya faz había sido distorsionada por personas muy prestigiadas o no, pero que fueron creídas, etc. ¿Cuál es el caso que nos ocupa? Finalmente, cabe señalar que no es sorprendente el que Salvador Rueda identifica o fusiona falazmente los trazos del carbón de Diego Rivera en el contorno del esqueleto de Cuauhtémoc con la labor científica del doctor Quirós Cuarón, demostrativa de que ese esqueleto perteneció a Cuauhtémoc. Entonces, Matos Moctezuma, atenido a las amenazas verbales de Diego Rivera, lo identifique con Eulalia Guzmán para desautorizarla en cuanto al proceder científico de esta. Pero hay que distinguir.
Bueno, tal es la función bisagra de Diego Rivera en la fabricación del perfil del caso Izcatiopan y sobre todo en vista de validar la denegación de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Los aspavientos del pintor son explotados por Rueda y Matos para justificar los de ambos, es decir, los de ellos, como si no fueran aspavientos, fingimientos, para desconocer la demostración científica de Eulalia Guzmán y Quirós Cuarón y pretender que las comisiones negacionistas y sus académicos son científicos sin necesidad de que demuestren científicamente algo, sino simplemente lo logren, es decir, ser científicos en gracia a su prestigio y autoridad.